Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial de Parménides y los pluralistas. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones sobre los filósofos presocráticos y concretamente sobre Parménides, Zenón y otros filósofos que son considerados pluralistas. Realmente la escuela eleata, que está compuesta por dos grandes filósofos como son Parménides y Zenón, surge hace unos 2500 años en la Grecia antigua y realmente dentro del ámbito griego filosófico y se inscribe dentro del racionalismo. Estos autores defienden unas posiciones filosóficas opuestas a las de Heráclito. Heráclito era el pensador del movimiento, del cambio, del devenir, de la lucha de los contrarios, de la guerra de todo con todo. Y frente a esto, para los eleáticos, para Parménides y Zenón, el movimiento no existe y es una pura apariencia. Parménides nació en Elea en el año 510 y murió en el 450 a.C. Fundó su filosofía en una verdad fundamental, que el ser es, tiene existencia, y el no ser no es. Además, considera que la razón y el pensamiento no se puede ocupar de lo que no es, y por otra parte es la vía de la verdad, es lo más importante. El ser, además, es pensable y el no ser es impensable y contradictorio. Su obra principal, la obra de Parménides, es Poema de la naturaleza. Y establece, hay una comparación entre la vía de la verdad y la vía de la opinión. Ciertamente se puede decir que en cuanto al ser, Parménides llega a diferentes conclusiones respecto a lo existente o al ser. Por ejemplo, afirma que lo que es no tiene origen ni fin, porque, claro, lógicamente, si lo que tiene ser proviene del no ser, habría un origen y habría un cambio y surgiría de la nada. Y eso, a juicio de Parménides, es totalmente imposible. Por otra parte, el ser o lo existente, lo que es, no puede cambiar. Si cambiara es que le falta perfección y diríamos sería algo imperfecto, no sería realmente ser. En este sentido, es imposible dejar de ser y el cambio, según Parménides, es una pura ilusión. Además, para Parménides, lo que existe, lo que es, no puede moverse, porque en la realidad no puede haber movimiento, porque es algo que causaría imperfección, tendría que haber un vacío, la nada, que para Parménides no existe tampoco, todo está lleno, todo está pleno, es un pensador claramente racionalista. Además, se puede decir que lo que es único, el ser lo engloba todo, lo existente lo abarca todo, y no puede haber otras realidades o mundos diferentes a lo existente, porque en caso de existir existirían, pero no hay una pluralidad, hay una unidad del ser, una unidad de lo que existe. Además, según Parménides, lo que es limitado y perfecto. En este sentido, equipara la perfección con la limitación, porque lo ilimitado aparece como imperfecto, porque no tiene fin, no está terminado, culminado. Y por último, siguiendo con las características del ser o de lo existente, lo que es una esfera homogénea y maciza, porque si no fuera homogénea se rompería la unidad del ser y en este sentido no puede haber partes que estén vacías, porque él niega absolutamente el vacío, etc. También considera que la esfera es la figura perfecta porque diríamos que todos los puntos externos equidistan del centro, que es el mismo para todos los puntos. En definitiva, la filosofía parmenidia, la razón, el pensamiento, es la única vía efectiva por la que se llega a conocer. Y es el camino de la verdad. Por otra parte está la vía de la opinión, que es la vía de los sentidos, que están sujetos a ilusiones, falsedades, engaños, etc. De hecho, considera el propio Parménides que la vía de la opinión es la vía de la ilusión y de la simple apariencia. Y en cambio el camino de la verdad se funda en que el ser tiene existencia y el no ser no es, y es el auténtico camino o vía del conocimiento. Parménides, por tanto, se puede decir que siguió un principio fundamental y fue derivando por deducción lógica consecuencias. Sus planteamientos respecto a la razón, al ser, influyeron decisivamente en la metafísica platónica, también influyeron en Aristóteles, pero especialmente en el racionalismo o en el idealismo, podríamos decir, platónico.
Zenón es otro filósofo de Elea que fue discípulo también de Parménides, que nació en el 490 a.C. y murió en el 430. Rechazó el movimiento y desarrolló unas paradojas para que quedara palpable ese rechazo del movimiento y fueron paradojas que complementaron lo que ya había explicado el propio Parménides en sus escritos. Realmente está claro que las paradojas de Zenón no cabe duda de que son ingeniosas, indudablemente, pero son más o menos afirmables desde un punto de vista puramente abstracto, lógico, que quedó superado ya a partir del siglo XVII con el desarrollo del cálculo infinitesimal. En cualquier caso, está claro que la finalidad de Zenón era mostrar que el mundo aparente de los sentidos es un mundo contradictorio, sobre el que no se puede establecer ningún conocimiento. Y ahí ya fue creando un precedente que luego también siguió el propio Platón y otros filósofos. Además, Zenón apoya la tesis de Parménides mediante unas paradojas que muestran que el movimiento es un proceso absurdo e ilógico. Y se puede decir que las dos paradojas más famosas de Zenón son las que refutan el movimiento y son las siguientes. Por ejemplo, es imposible llegar al final de un recorrido porque para recorrer un espacio hay que llegar a la mitad del camino y luego a la mitad de la mitad, con lo cual hay una sucesión de mitades infinitas, con lo cual no se puede, diríamos, recorrer totalmente esa mitad. En este sentido, al dividir infinitas veces la mitad del tramo recorrido, pues hay una infinitud de mitades que no pueden ser recorridas. También, por supuesto, está la paradoja de Aquiles y la tortuga, que se basa en el mismo principio, y que es que, aunque Aquiles sea más rápido, cuando Aquiles llega al punto de partida de la tortuga, esta habrá avanzado un tramo, etcétera, etcétera, y por tanto nunca la podrá alcanzar. Esto, aparentemente, desde un punto de vista puramente lógico, abstracto, podría parecer que tiene su razón de ser, pero realmente no es así, porque si vemos la realidad práctica, la realidad experiencial, diríamos el ámbito de lo empírico, el ámbito de la experiencia, vemos que es evidente que las cosas se mueven, que los seres se mueven y por lo tanto el mundo de los sentidos nos está diciendo que el movimiento existe sin ninguna duda. De hecho, las paradojas de Zenón contribuyeron a reafirmar los planteamientos parmenídeos, pero se puede decir que con la aparición, como ya comenté hace un momento, del cálculo infinitesimal en el siglo XVII, se vio que, teniendo en cuenta la noción matemática clave de límite, puede demostrarse que Aquiles sí atrapa a la tortuga. Por lo tanto, incluso desde un punto de vista puramente abstracto, lógico, matemático, es demostrable que existe este movimiento, podríamos decir. Realmente se puede observar que esta filosofía racionalista de Parménides y Zenón es una filosofía ciertamente que influyó mucho en el desarrollo de la filosofía posterior, eso es algo claramente indudable, pero ciertamente a pesar de eso hubo otros filósofos que son los llamados filósofos pluralistas que desarrollaron otros planteamientos diferentes, por supuesto. Por lo tanto, bajo el término de pluralistas, podemos englobar a un grupo de filósofos que, aunque estaban muy influidos por Parménides, se separaron de él al considerar que el ser tenía que ser una pluralidad y no una unidad. Por lo tanto, está claro que la pretensión de los pluralistas era explicar el movimiento y salvar las apariencias. Y también observaron que la lógica de Parménides conducía al monismo, a un monismo metafísico, y que no llevaba ninguna salida coherente, ya que el movimiento no se podía explicar con un único principio del ser, como lo existente y lo único existente. En este sentido, estos pluralistas consideraron que había una pluralidad de principios en el origen del mundo, del universo, de las cosas, y los pensadores pluralistas más importantes, más representativos, fueron Anaxágoras, Empédocles y los atomistas. Comenzando por Anaxágoras, cabe decir que Anaxágoras nació en Clazomene en el año 500 y murió sobre el 428 a.C. Introdujo el concepto de nous, que significa en griego intelecto o mente,
y reflexionó sobre el mundo, sobre el universo. Según Anaxágoras, en su origen el universo era una masa que podemos decir que era completamente mezclada e indiferenciada. Y considera Anaxágoras que el nous es una causa externa que originó o que generó un impulso rotatorio por el que los elementos se fueron separando en círculos. Según Anaxágoras, además, la realidad se compone de unas partículas diminutas o semillas que Aristóteles llamó o denominó homeomerías, y de la agregación de estas semillas se obtienen los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Anaxágoras además afirmó que todo está en todo, pues cualquier objeto es el resultado de la mezcla o de la combinación de esos elementos. En consecuencia, la homeomería es el nombre que reciben las sustancias o son las semillas de las cosas, son las semillas de las que están compuestas las cosas, podríamos decir. De hecho, en un fragmento de Anaxágoras, el mismo filósofo dice lo siguiente, hablando del nous. Es infinito, autónomo y no está mezclado con ninguna cosa, y es que la más sutil y la más pura de todas las cosas tiene todo el conocimiento sobre cada cosa y el mayor poder. Y cuantas cosas tienen alma, tanto las mayores como las menores, a todas las gobierna el nous, que es una especie de inteligencia divina. Hay muchas porciones de muchas cosas, pero completamente separadas y divididas una de la otra, no está ninguna, salvo el nous. Ciertamente, los planteamientos de Anaxágoras fueron importantes en el desarrollo de la filosofía y contribuyeron indudablemente a desarrollar el pensamiento de otros filósofos y pensadores que también fueron importantes. Otro filósofo pluralista significativo en la historia de la filosofía, importante, podríamos decir, es Empédocles, que es también un pensador pluralista. Empédocles, que nació en Agrigento en el año 493 y murió en el 433 a.C., reconoció la existencia de los 4 elementos, tierra, agua, fuego, aire, a partir de cuya combinación se formaron tanto los seres vivos como los inertes. Y caracterizó o señaló que estos elementos tenían una forma semejante al ser de Parménides. Estos elementos se pueden también pensar que conforman un universo, y también se puede decir que el universo que contempla Empédocles es un universo pleno. Los 4 elementos llenan todo el universo, no hay vacío. En esto hay similitudes claramente con Parménides. El universo es eterno, no ha sido creado, ha existido desde siempre, y el universo es finito, tiene unos límites definidos, más allá de los cuales no hay nada. Esto también concuerda con lo planteado por Parménides. Empédocles, para explicar la reordenación y la combinación de los elementos, considera que hay 2 fuerzas, o sea, tiene claro que tiene que haber 2 fuerzas, que son el amor y la discordia, o el amor y el odio, podríamos decir. La fuerza del amor sirve para explicar por qué los elementos se unen, es una especie de atracción, mientras que la discordia o el odio explica por qué se desunen. En consecuencia, distinguió entre la materia que compone la naturaleza y las fuerzas necesarias para que se produzcan estas uniones y desuniones en el ámbito natural. Por último, hay otros pensadores presocráticos también, que son los atomistas, que son fundamentalmente Leucipo, que nació en el 450 y murió en el 370, y Demócrito, que nació en el 460 y murió en el 370. La filosofía de los atomistas se basa en la defensa de la existencia de los átomos y, por supuesto, del vacío. Los átomos son minúsculos corpúsculos indivisibles, que podemos llamarlos átomos. Cada átomo individual es idéntico al ser de Parménides, son esferas homogéneas, indivisibles, macizas. Luego son tan pequeños que resultan imperceptibles y se diferencian entre sí por la forma, el tamaño y la posición. Por otra parte, los atomistas consideran que existe el vacío, a diferencia de Parménides y de la mayoría de filósofos griegos, defendían esta existencia del vacío o de la nada, podríamos decir. Consideran también que el movimiento requiere que haya vacío. Sin embargo, Parménides pensaba que el universo era pleno. Además, el atomismo afirma también el mecanicismo, concepción filosófica que considera que la única realidad existente son cuerpos o materia en movimiento.
A partir, por tanto, de los átomos y del vacío, los atomistas explicaron toda la realidad. En definitiva, pues diríamos que los movimientos que suceden en el universo son mecánicos, se deben al azar, no obedecen a un plan divino. Para los atomistas el alma pues está formada por un conjunto de átomos capaz de gobernar el resto de átomos, aunque pues son unos pensadores que podemos llamar materialistas, lo contrario del racionalismo o del idealismo de Platón, podríamos decir. En este sentido, pues se anticiparon muchos siglos a luego el desarrollo de la física atómica, por lo menos a un nivel puramente especulativo. Muchísimas gracias a todos por la atención dispensada a este vídeo. Saludos como siempre a los oyentes y a los que me ven también de Radio Sofando de México y de Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en redes sociales, pueden suscribirse a mi canal de YouTube y bueno, hasta mi siguiente vídeo. Muchísimas gracias y hasta siempre.